De rebeldías y resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas comunitarias de las mujeres. Escúchanos todos los lunes por el Facebook de Violeta Radio a las 18 horas. Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda. Pues buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos acompañan aquí en De Rebeldías y Resiliencias, este programa que se transmite todos los lunes a las 6 de la tarde por Violeta Radio, gracias a Veredas AC y Sembradoras Mujeres Momoshkas. Y bueno, desde aquí, como cada 8 días, le mandamos un abrazo a Maru Chávez, a la maestra Carla Priego, productora de este programa, a Balán Flores, que siempre nos está apoyando en la cabina. Y bueno, pues el día de hoy, antes de iniciar el programa y presentarles a la invitadaza que tenemos, les voy a hablar un poquito de unas invitaciones. La maestra Oralia Ruiz Miranda, junto con la comisión organizadora de la 69ª Feria Nacional de San Pedro Apóstol en Tláhuac, nos invitan al Certamen Nacional de Oratoria José Muñoz Cota y Alicia Pérez Salazar, que se realiza dentro de las festividades pues, de la Feria de San Pedro Tláhuac. El concurso es este sábado 5 de julio y comienza las inscripciones a las 9:30 de la mañana. Hay varias categorías, así que a los jóvenes, infancias que les guste la oratoria y que sean de las alcaldías cercanas a Tláhuac, vénganse a inscribir y concursen. Ya saben que estas actividades se realizan año con año en nuestras ferias patronales de nuestros pueblos. Y también tenemos otra invitación por parte de varias colectivas, quienes en alianza están realizando un taller para apreciación de las aves. La colectiva Charas Monitoras Comunitarias, Amacilias, CONAM, el colectivo Chalchihuitlicue, pues nos invitan a un taller que se llama Más allá de la observación de aves, donde pues nos enseñarán a identificar y reconocer especies que tengamos en nuestros espacios. Y los talleres son virtuales y presenciales. Más al ratito les subimos la convocatoria, pero si les interesa pueden escribirnos para que a su vez les hagamos llegar esta información. Es algo muy importante, ya las hemos tenido aquí en nuestro programa, a las compañeras del colectivo Chalchihuitlicue, quienes desde hace varios años se dedican a la observación de aves. Así que ya saben, si están interesadas, mándenos un mensajito y con gusto les mandamos la información necesaria para que se inscriban a este taller que empieza este jueves 3 de julio a las 4 de la tarde, perdón, de manera virtual. Y bueno, pues ahora sí, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a la maestra María Leonor Valencia Gutiérrez. Ella es de profesión maestra, su vocación la tiene desde 1977, la cual lleva con responsabilidad, honestidad y sentido de pertenencia. Es fundadora de varias organizaciones sociales, es autora de 4 libros y coautora de otros más. También es vigía del patrimonio y gestora cultural en Colombia. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Reciban desde este rincón de mi país, que es el sur del Huila, un abrazo cultural y laboyano. Muchísimas gracias por esta invitación, es un honor para mí
poder compartir un espacio tan importante con ustedes. No, bienvenida, maestra. Es un gusto que hayamos podido coincidir, ya que usted es una persona bien ocupada, siempre anda haciendo actividades. Qué bueno que se pudo lograr. Me gustaría, maestra, preguntarle por qué es que decide ser maestra, cómo descubre esta vocación y qué tan difícil fue llegar a estudiar y llevar a cabo esta carrera magisterial. Yo soy de origen campesino y viví los primeros años en una finca y yo jugaba a la maestra. Muy seguramente el referente fue la maestra que tuvimos en una escuela unitaria en mi vereda. Y ella era una señora muy admirable, muy querida, muy apreciada por toda la comunidad y era una líder innata. Y entonces, muy seguramente yo pues la admiraba hartísimo y quería ser como ella y yo jugaba a la maestra. Entonces, yo no jugué a la mamá, yo no jugué a otras cosas, jugaba a la maestra. Y cuando decidí, terminamos la primaria, que acá en Colombia son 5 años fuera del preescolar. En esa época no había preescolar, sino solamente la primaria. Entonces me enviaron a una casa que mi papá tenía aquí en la población de Pitalito, Huila, y a estudiar el bachillerato, que son 6 años. Entonces, pues acá entre la finca y el pueblo, terminé el bachillerato alternado con algunas otras actividades como era ser scout, boy scout. Bueno, y en esa época a los maestros, a los egresados de las escuelas normales, le llegaba el nombramiento a la casa y así fue el mío. Como yo era un poquito, digamos, rebelde, entonces a mí no me llegó un nombramiento como a los demás compañeros cerca de la población. A mí me enviaron muy lejos a una escuela unitaria en un municipio bastante, pues yo me fui y no volví hasta que ya me trajeron, fue mi papá a traerme porque me estaba necesitando en una organización a la que yo hacía parte, que era de danza y música. Entonces me enviaron allá y yo me desenvolví con mucha facilidad, primero porque campesina y poder trabajar con la gente del campo. Yo había aprendido un poquito de enfermería en cursos así, los fines de semana y demás. Entonces aprendí a atender pues algunos incidentes que pudieran presentarse con heridas pequeñas, incluso atender partos. Y pues yo fui muy útil allá a pesar de mi edad, jovencita en esa época, y pude desenvolverme con facilidad, creando la Junta de Acción Comunal, las amas de casa, porque las señoras muy queridas iban a visitarme, entonces yo dije, pues hagamos algo y las puse a tejer y a hacer cositas que ayudaran pues a los niños en cuanto a consumir cositas nutritivas, la huerta casera no se utilizaba en esa época y entonces pues yo la implementé en la escuela. Con niños grandes, porque en esa época no es como ahora que los niños de quinto y primaria no tienen, y no como 8, 9 años, no, allá eran muchachos grandes y podía hacer actividades culturales, agrícolas con facilidad porque ellos sí podían hacerlo. Entonces para mí fue pues de alguna manera fácil, pero no demoré mucho porque como digo, pertenecía a una organización de alma huilense, se llamaba en la época, donde yo bailaba y cantaba en los coros. Entonces me necesitaron y me reclamaron a nivel de la Secretaría Departamental y entonces me vine.
me vine para una institución mucho más cerca, acá a un municipio cercano a Pitalito, Timaná, y ahí seguí trabajando hasta tuve bastantes años ahí, siendo pues nomás bachiller, normaliza superior. Durante el tiempo pues, que estuve ahí trabajando, pues pude estudiar a distancia en la Universidad Surcolombiana y adquirí un título de grado. Sí, pero pude trabajar acá cerca, aunque para mí no fue fácil retirarme de la escuela unitaria porque pues me querían mucho y yo veía que podíamos hacer grandes cosas con la ayuda de la comunidad como lo hacía papá en la comunidad del campo. Sí, señor. Claro, se identificaron con usted y usted con ellos. Sí, fue muy fácil y muy agradable, era muy agradable, pues, por ejemplo, y yo no, en esta época yo no sentía miedo de irme por debajo de cafetales tarde de la noche que llegaban y me decían, en una oportunidad me dijo la señora donde yo vivía, me dijo, profesora, hay un señor que la necesita porque la señora está con dolores de parto y quiere que usted la vaya pues a acompañar. Y yo me vestí, me fui por debajo de los cafetales tarde de la noche con una mechera, ni siquiera era no era una linterna, sino una señora con una mechera. Y yo me fui, a mí no me daba miedo de nada. Y fui, era una señora muy jovencita, muy bonita, y comencé pues a asistirla en el parto con la sorpresa de que cuando nació el niño, yo fui a echar mano de para amarrarle el cordón umbilical y me pasaron un hilo, entonces yo como tenía una vela de cebo, entonces yo la pasé varias veces por la vela de cebo y con eso fue que amarré el cordón umbilical. Porque yo era muy atrevida, yo echaba mano de lo que fuera, convencida y segura de mí misma. Ahora no lo haría por ni mejor dicho, porque me pagara, porque uno sabe que está haciendo una cosa no tan correcta. ¿Cuántos años tenía, maestra? 18 años cumplí el 17 de abril en la nueva sede que me vine de la vereda. Era una niña, una jovencita. Era jovencita, sí. Maestra, y cuéntenos cómo es que se vincula su carrera magisterial con esta lucha social. Eso tiene que ver mucho con papá, porque resulta que mi papá, él trabajaba mucho por las comunidades y yo estaba al pie de él, era el presidente de la junta, él ayudaba en ese lugar, pues también que ha cambiado muchísimo ahora, se trabajan mucho las mingas. Entonces, por ejemplo, si una persona tenía una necesidad, toda la comunidad se reunía y aportaba, por ejemplo, las bestias, por ejemplo, las mulas, los caballos, y por ejemplo, en una oportunidad voy a contarle un ejemplo, en una oportunidad llegó una familia pobre allá a la vereda y preguntando por el presidente de la junta y mi papá estaba presidiendo la junta. Y yo pues estaba ahí con él, pero yo pues pequeña. Entonces, resulta que, pues que era don Ignacio, o sea, mi papá. Entonces mi papá dijo, siga, ¿qué necesita? Digo, no, pues que es que nosotros venimos a ver que usted nos ayude a ubicarnos en algún lugar para vivir, porque ellos venían del Cauca. Nosotros somos muy, muy cercanos a una región. Más adelante les puedo contar por qué tengo mi pelito así, por qué tengo mis manos así. Bueno, entonces resulta que mi papá dijo, no se diga más. Y de una vez dijo, ¿quién quiere regalar un pedacito de tierra
para hacerle la casa a esta familia, que tenían 2 niños. Entonces un señor alzó la mano y dijo, yo, don Ignacio. Y entonces de una vez, ¿quién va a traer las guaduas? Eso allá hay unos bejucos, sí, bejucos, que amarran la estructura de una casa y ella con el tiempo va apretando más. Entonces ellos eran expertos en eso. Y al otro día, inmediatamente se pusieron todas las señoras a hacer sancocho. Nosotros comemos sancocho, que es la comida pues de todos los campesinos. ¿Y qué es Una sopa de plátano con yuca, con arracacha, papa no mucho en esa época, y gallinas y lo que se pueda se le echa al sancocho. Y ella haciendo la comida y los señores trabajando, hicieron la casita en un día porque era de bareque, o sea, unas paredes que se le rellenan de tierra, estiércol de vaca con esparcillo, o sea, unas espigas de pasto, que eso es un montón que hay por allá, y las picaban, todo eso bien organizado, mi papá organizaba y la gente le hacía caso, y luego eso lo pisan, lo revuelven y embuten esas paredes, y el techo pues era de paja, porque pues para conseguir tejas o alguna otra pues no se podía. Entonces yo miraba a mi papá y a mí me encantaba ver a mi papá que él era feliz ayudando hacia la gente. Cuando se enfermaba una persona no era y no llamar, y la gente inmediatamente llegaba a cargarla como en un guando, como en una porque allá no habían carreteras y los caminos muy abruptos, enteramente embarrados, mejor dicho. Entonces, pero la gente corría a ayudar en lo que fuera. Entonces, yo decía, yo quiero ayudar así como hace papá, pero que la gente me haga caso porque pues uno solo pues no puede. Y entonces yo creo que esa fue la manera como yo me involucré en los procesos sociales de las personas, porque pues yo me siento muy agradable cuando puedo ayudar a alguien. Ahora lo hago desde una tertulia literaria y desde los Vigías del Patrimonio, pero es muy agradable, es decir, y creo que mi hijo mayor tiene la misma vena. Entonces, él se siente muy contento ayudando y regalando. Incluso le he dicho que él no puede ser alcalde de Pitalito porque regala el pueblo, porque él es muy bueno para dar. Entonces, y yo creo que viene de esa vena de que mi papá ayudaba mucho a la gente y nunca nos faltó a nosotros lo mínimo necesario. Pobres sí, pero lo mínimo necesario nunca nos faltó. Bueno, entonces eso con relación a cómo viene la vena de ayudar a la gente y de rebelarme contra las injusticias, contra la brecha tan amplia. Nosotros tenemos el país más desigual, según la estadística, el país más desigual, la brecha muy amplia entre los ricos y los pobres. Entonces, el sueño de nosotros es estrechar esa brecha de alguna manera, y por eso estamos pegados de todos los santos, yo soy católica, de todos los santos, para a ver si este presidente que tenemos pueda hacer algo a pesar de todo lo que le han hecho. Es que no inventan más cosas porque ya no hay de dónde, pero él está haciendo lo que puede para poder ayudar a mejorar esa brecha. Ayer, el sábado aprobaron la ley para las pensiones, donde los viejitos y las viejitas que no tienen los recursos, puedan tener algún día un recurso. Además que esto ya es para nosotros muy grande, fue muy satisfactorio escuchar eso. Ojalá no la tumben, porque falta todavía un paso.
Entonces yo creo que eso es, digamos, el ejemplo en la casa. El ejemplo, por ejemplo, allá en mi finca o en la finca de papá, se mantenían mínimo 16 trabajadores que vivían en la casa. Y el comedor era para todos iguales. Allá comían mi papá, mi mamá, mi hermano que estudiaba en el seminario. Todos llegaban a comer en el mismo comedor y no había diferencia. Y a nosotros nos enseñaban a decirle don a los trabajadores. No le podían decir el nombre solamente y mucho menos por el apodo, porque mi papá decía el respeto ante todo. Entonces yo pienso que eso ayudó mucho para que yo pudiera tener Tener la ganas conciencia, de ayudar a la gente. Sí, claro, claro, para tener esa conciencia de que todas las personas somos iguales. sí. Maestra, y después de que pasa esa etapa de su infancia, ¿cómo empieza usted a involucrarse para seguir esta escuela que trae de su papá? ¿Cómo se llamaba su papá también? Cuéntenos. José Ignacio Valencia Díaz, y él es proveniente de un departamento vecino del Cauca, del Cauca. Allá en esa, según lo que hemos averiguado nosotros, hemos logrado averiguar no en los libros, porque la historia de nosotros no es escrita. Claro, tradición No, oral. sí, en las visitas que ha hecho mi hermano mayor, pues estudiaba para sacerdote, él pues se adelantó bastante en la parte académica a nosotros, el resto de hermanos. Entonces a él le gustaba mucho averiguar a ver de dónde veníamos nosotros, por qué Valencia, por qué nosotros Valencia, siendo que Valencia es una provincia de España. Entonces averiguaron y resulta que en una finca de unos españoles en el Cauca, las familias era de apellido Valencia. Y el bisabuelo, no mi abuelo, sino el bisabuelo de mi papá, fue un trabajador desde niño, según lo que mi hermano averiguó, en esa hacienda que después fue de mi abuelo, después parte de esa hacienda fue de mi abuelo que se llama El Tablón. Bueno, entonces resulta que en esa hacienda él adquirió el apellido Valencia y quedó Valencia, el bisabuelo de nosotros. Queríamos saber cuál era el apellido del bisabuelo, el verdadero apellido, pero ahí murió, no hubo quien, no hay quien nos diera la razón cuál es el apellido de nosotros. Y nos dimos Valencia. Pero pues, como digo, es tomado de los dueños de la Hacienda Valencia. Españoles. Pero el muchachito, mi bisabuelo, pues no, era una persona del Cauca con rasgos indígenas, como indígena, un poco, yo creo que mestizo, la piel como la de nosotros, según lo que averiguó mi hermano, no negra, porque lo de negro, ahora le digo de dónde viene, y él era, él era de una piel canela, según eso, según el abuelo, que le contaba a mamá que el papá de él era de piel clarita, no era moreno. Y nosotros salimos con el pelo ensortijado y las manos con coyunturas negras y grandes, en el caso mío y mi hermano lo mismo, porque resulta que en ese sector, según la averiguación que hemos hecho, pero no, como digo, no está escrito, está escrito, pero en la historia de nosotros, el familiar, llegó una cantidad de esclavos negros y los depositaron en esas haciendas del Cauca, y ya usted sabe que Colombia se independizó o se abolió la esclavitud
En 1851, según la ley que sancionó el presidente de la época, era José Hilario López, un liberal, porque nosotros somos acá recalcitrantes godos, pero los liberales rompieron paradigmas y lograron liberar, al sancionar esa ley, abolir la esclavitud de los negros. Nosotros en 1951, ustedes fueron mucho más atrás, ustedes se independizaron en 1829, creo que sí. 1810. Exacto, porque más berraquitos, más duros. Yo lloro cuando veo esas películas de ustedes, ver esas películas donde los campesinos con berraquera pudieron lograr ese paso tan grande que es la libertad. Bueno, y yo creo que también pues el espejo que sirvió en Haití, porque Haití pues, fue uno de los países que primero se liberó en América, también en los años 1800 y algo, y luego Cuba. Esos nos sirvieron a nosotros y ustedes de ejemplo para nosotros también luchar por la libertad. Bueno, entonces, esos negros quedaron libres casi sin ser esclavizados, porque al poco tiempo se declaró la ley de la abolición de la esclavitud y fueron libres en su expresión cultural musical. Entonces, la vena musical de mía y de mis hijos, porque mis hijos también son musicales, algo, es por ese lado de los negros africanos esclavizados acá, dejados acá, pero los dejaron libres, entonces los dejaron, ¿cómo le dijera? Los dejaron ser. Para expresarse, expresar Sí. su cultura. Y entonces, me casé con un artista. Me casé con un artista muy sensible. Él es, pues, en las artes plásticas, pero es músico también. Él es de alguna manera, pues yo no sé decir un experto, pero sí tiene harta experticia en percusión menor. Ha hecho parte de agrupaciones. Entonces, todo eso, pues, le alimenta a uno, pues, la parte musical. Y yo cantaba cuando pude, cuando era joven, cantaba, pues, en esa organización que le digo. Pero, pues, ya sí no me atrevo, chacho, no me atrevo a nada. Yo tengo las organizaciones que tengo musicales, pero me arropo de personas expertas en interpretación musical, en vocalización, en ensamble, en todo lo que tiene que ver con el desempeño, y ellos son los que me ayudan porque yo no. No, maestra. Ahorita vamos a escuchar un video de la compañera, estamos al medio tiempo, de la compañera Estela Hernández Martínez, de Aquimichmo, San Luis Potosí. Ella es partera tradicional y también es activista en la defensa de los derechos culturales de los pueblos indígenas. Y regresamos para que nos cuente un poquito de ese rescate musical que han estado haciendo ustedes con estas agrupaciones que han tenido. Entonces, vamos a escuchar a la compañera Estela y regresamos con la maestra Leonor para que nos siga contando de su trabajo cultural allá en Colombia. Adelante, Balan, por favor. Martínez, soy de una comunidad de Aquismón, Tampoto, Laptop, que es Aquismón, San Luis Potosí, México. Bueno, pues yo soy partera tradicional, vengo a platicarles un poquito sobre la norma 020 y por qué es que pues estamos ahí con un trabajo con una chamba muy fuerte, buscando que esta norma se eche para atrás, se elimine
o bueno, buscar la manera de que las autoridades nos escuchen para ver de qué manera se frena. Esta norma es una normativa que viola nuestros derechos y garantías de los pueblos indígenas, pero también tiene violaciones de derechos humanos muy importantes. Precisamente estábamos hace un momento platicando con unas compañeras, ¿no?, sobre un registro, se llama RENAPA, es un registro que busca registrar, así tal como se oye, a las parteras tradicionales dentro de una estadística, ¿no? ¿Y por qué buscan hacer eso? Porque esta red, porque la Secretaría de Salud busca que las parteras estamos registradas, pues nos dice que solamente si estamos registradas vamos a poder tener en nuestras manos pues un certificado de nacimiento, el cual le podríamos dar a un bebé, ¿no?, que va naciendo, de un parto en casa o un parto atendido por partera. Entonces, como bien sabemos, la Ley General de Salud pues dice otra cosa. La Ley General de Salud dice que nosotras las parteras en la actualidad podemos otorgar nuestras constancias de nacimiento escritas de una forma clara, sin tecnicismos, de una manera que nosotros las entendemos, y que este documento se tendría que estar recibiendo en el registro civil sin tener condicionamientos. Entonces, por obvias razones es que vemos que esta norma de la 020, vuelvo a nombrarla, es violatoria, viola nuestros derechos, y no solamente nuestros derechos de las parteras, ¿no?, de seguir trabajando dentro de nuestras comunidades, sino el derecho de los niños, el derecho de los nombres, de los menores de poder tener nombre, nacionalidad, pues al fin son niños nacidos en México. Y también viola los derechos de las mujeres, porque las mujeres tenemos autonomía y nosotras decidimos dónde, cómo y con quién parir. Y claramente quieren callar nuestras bocas y obligarnos a ir a atendernos a un solo espacio, el que normalmente conocemos que es la metodología occidental. Y bueno, entonces, pues con esas tres cosas les menciono, ¿no?, que es violatorio. Además de que esta norma también menciona que las parteras debemos de ir a tomar cursos, diplomados, debemos de certificarnos, cuando lo mismo digo, claramente la Ley General de Salud dice que no debe de haber condicionamiento alguno. Y también la Constitución Política de Estados Unidos, en el artículo 2 constitucional, menciona lo mismo, ¿no?, que la partería es reconocida como parte del territorio indígena, que debe ser autónoma, que no nos deben de obligar a nada. Y entonces, ¿qué está pasando? Es una pregunta clara que lanzamos al aire, y yo creo que es una pregunta que le lanzamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es muy interesante ver que ella es una mujer y que ella como mujer sabe esta necesidad que tenemos las mujeres de parir en lugares donde nos sintamos seguras, acogidas y acompañadas. Y entonces nos preguntamos por qué esta norma solamente salió. Sí. Aparte de que tiene otras situaciones, si alguien va y lee o qué personas o qué instituciones estuvieron trabajando para esta norma, no van a encontrar ninguna organización de parteras indígenas. Tampoco van a encontrar que se hizo, ¿no?, que se le preguntó a los pueblos indígenas si estaban de acuerdo o no en esta norma. Y por comentarlo, en varias organizaciones nosotras estuvimos trabajando, acompañándonos, y le estuvimos preguntando a la Secretaría de Salud y a otras instituciones que estaban ahí chambeando para la norma, les estuvimos preguntando, les estuvimos exigiendo que fueran claros, que nos mandaran una propuesta de poder leer la documentación desde que inició en el 2019-2020, y jamás nos enviaron ningún documento. Entonces, claro que no quisieron que ninguno de nosotros nos enteráramos. Pero algo que nos intriga mucho también es que dentro de esa norma, quienes estuvieron presentes y trabajando, estuvo limpio. Para nosotros es una traición grande. Nos traicionó porque en vez de acompañarnos, en vez de buscar esta manera de poder sentarnos a platicar y ver nuestras necesidades reales como parteras tradicionales, nos dejó solas, no nos preguntó. Y otra de las cosas que viene ahí es que dice que si tú llegas a certificarte o vas y das tu nombre en la Secretaría de Salud, en el IMSS o PD o quien esté ahorita en el sistema de salud, dice que solo podemos atender partos en nuestros territorios. Entonces, ¿qué pasa con las parteras que vamos a otros estados, que viajamos? Porque hay necesidad en otros estados. Nosotras las parteras de Aquismón hemos viajado hasta Oaxaca a atender un parto. Hemos viajado a Querétaro, hemos viajado a Chiapas, hemos viajado a Yucatán, hemos viajado a muchos lugares.
Entonces ya no podré moverme de mi comunidad, de un municipio a otro no voy a poder atender partos. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Encerrarnos, acorralarnos. Entonces, esa norma debe de volverse a mirar. Hace poco hubo una reunión en San Miguel de Allende, Guanajuato, en casa. Y algo que nos sorprendió a muchas de las parteras es que esta reunión estuvo acompañada por el INPI y que una extranjera fue la que estuvo ahí como anfitriona. ¿Qué hacía una persona que no es de México, que claramente no conoce cómo vivimos, que claramente no es un pueblo indígena, acompañando y guiando todo ese proceso? Y luego ahí decía que estaban invitadas parteras tradicionales. ¿Dónde estaban las parteras tradicionales? La gran mayoría, cuando mucho, eran como 11 parteras tradicionales. Todas las demás eran parteras profesionales. No estamos en contra de las parteras profesionales, tampoco estamos en contra de la medicina occidental. Pero ¿qué buscamos? Buscamos claridad, buscamos respeto. Mucha gente dice, es que si quieren ser reconocidas. No, nosotras ya somos reconocidas en nuestros pueblos, reconocidas por las mujeres, por nuestra propia gente. ¿Qué buscamos? Buscamos un respeto, buscamos que respeten el artículo 2 constitucional y buscamos que respeten la Ley General de Salud. Y nuestra cultura. Y buscamos que el INPI acepte que tuvo un error, y un error muy grande, y que nos falló. Y entonces, entre todo eso, ¿qué más pedimos? Respeto a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a nuestras formas de curarnos. Eso queremos. Muchas gracias. Saberes. Pues esta es la compañera Estela, partera, Estela Hernández, que pronto estará con nosotros aquí acompañándonos en el programa para continuar con esta denuncia que nos quieren arrebatar también nuestra cultura, nuestras formas de vida. Y eso es por lo que están levantando la voz muchas parteras. Han estado escuchando durante varios programas a parteras de diferentes estados, las cuales se encuentran en la misma lucha, defender los derechos culturales de las comunidades y defender este oficio que ha sido de la mano de muchas comunidades, de la mano de muchas mujeres, de la mano de muchos niños. No todos los pueblos indígenas somos iguales, cada uno tiene sus tradiciones, su cultura, sus saberes, y no nos pueden meter a todos en una misma olla. Y eso es por lo que las compañeras parteras están alzando la voz. Y bueno, después de escuchar a nuestra compañera Estela, regresamos aquí con la maestra Leonor para que nos cuente un poquito de cómo es que hacen este rescate musical, esta difusión de su música tradicional por medio de estas actividades, y también pues ese rescate de tradición oral, porque finalmente también se convierte en eso. Cuéntenos, maestra. Con mucho gusto. Mire, pues, Florcita, el trabajo con música andina colombiana nació hace 19 años, cuando vimos cómo se inundaba el pueblo de músicas foráneas, sobre todo la música popular, muy popular, de cantina, mejor dicho. Entonces nosotros decíamos, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? La gente tiene derecho a consumir lo que le muestran los medios de comunicación, las emisoras más escuchadas, pero no hay un programa o no hay un espacio donde le digamos, mire, esta es nuestra música. Entonces, iniciamos un trabajo invitando de varios puntos cardinales del país representantes de la música, por ejemplo, de llano, la música de la costa, la música de Boyacá, la música de Nariño, y entonces convergían aquí, o convergen, porque en eso estamos, esos grupos, y le mostrábamos a la comunidad en un escenario que nos daban gratis, que es la Cámara de Comercio, que es nuestra aliada. Entonces, como nosotros trabajamos gratis, entonces nos dejan, los ayudan también la gente. Entonces, la Cámara de Comercio nos da el lugar con el plan de contingencia, nos ayuda con el sonido,
Y mis hermanos son comunicadores, entonces ellos, todos son comunicadores, entonces ellos me ayudan a hacer las grabaciones, incluso la transmisión en vivo y en directo en vivo y en directo a través de algunos medios. Bueno, y comencé pues, o comenzamos con mi familia a llevar la gente, poquita al principio, esa música nos gusta, porque pues como son, no es tan movida la música de nosotros, la música colombiana no es movida, son como una especie de baladas, son bambuquitos, así. Bueno, entonces nos creamos un programa que se llamó Caracolitos. Caracolitos, en la semana cogíamos niños que quisieran cantar música colombiana, a Jorge Villamil, por ejemplo, y entonces nosotros los ensayábamos el día anterior para hacer el programa al día siguiente, en la única emisora que se escuchaba aquí en esa época. Ahora hay varias. Entonces, eso ayudó a que, por ejemplo, los papás, por escuchar el niño, pues escuchaba el programa. Bueno, y eso duró aproximadamente año y medio, porque cogió como fuerza, entonces ya la emisora nos exigía que le pagáramos para podernos presentar, y nosotros, como trabajando gratis, pues ¿de dónde vamos a sacar plata? Y entonces, pues nosotros pues decíamos era que ellos comercializaran el programa, nosotros nos interesaba era que saliera. Bueno, entonces, pues eso fue un trabajo muy bonito de los niños, Caracolito y las niñas. Y cada año, como digo, hay un encuentro que se llama Recuerdas. Recuerdas es de la nota musical, cuerdas porque son los instrumentos son de la base de tip, la guitarra, la bandola, y de recordar nuestras raíces. Música andina colombiana, no la andina que viene desde Bolivia, sino la de nosotros. Bueno, ese es un programa que ya llevamos, un encuentro que llevamos ya en este año 19 años. Ya la comunidad lo reclama, al punto que la administración municipal responde por los honorarios de los músicos que vienen de otros países, de otros lugares del país. Entonces, pues ya, por ejemplo, Guarura, que el año pasado presentamos Guarura, es un grupo de llanos, 6 señoritas profesionales tocando pues y cantando muy bonito y todo. Nariño vienen los tríos extraordinarios, pero pues ellos cobran más o menos artico, fuera de la estadía, los pasajes, todo. Entonces la administración responde por el costo de lo que ellos cobran, y yo o nosotros, porque mi esposo, mis hermanos y todo ayuda, conseguimos para el hospedaje, la alimentación y los transportes, tanto intermunicipales como interno acá. Y hasta ahora hemos ido, que la comunidad ya lo reclama, y el municipio lo tiene en el programa, pues en el plan de desarrollo. Entonces logramos eso, entonces ya eso seguirá sin mí o lo que sea, pero ya sigue. Sí, ya se afianzó en la comunidad. Sí, ya es la comunidad los dueños. Bueno, y como no habíamos hecho nada por los campesinos, y yo siendo campesina, entonces yo dije, pues vamos a ver qué hacemos, qué podíamos hacer. Entonces hice un recorrido por 9 municipios del sur de Huila, porque el Huila el norte es diferente al sur. Si usted escucha a una persona del norte, ellos dicen, hablan cantadito. Por ejemplo, por ejemplo, tiene tintón, así ellos tienen un dejo, un cantadito diferente, que lo defienden y yo lo respeto totalmente. Bueno, es caliente, es el desierto, ahí hay un desierto. La ropa de ellos no usan ropa con mangas, porque imagínate calor, neiva y todo lo demás.
Bueno, la comida por lo siguiente es diferente. Entonces yo digo, no, yo voy a trabajar el sur. Así suena el sur de Huila, con campesinos. Y entonces, y sin academia, porque yo dije, yo quiero campesinos que no vayan, que no sepan, vamos a empezar. Hice el primer programa con una plata que me dieron me hicieron un reconocimiento como gestora cultural a nivel departamental. Entonces yo dije, bueno, esa plata me la voy a dedicar a eso, a que vengan para la comida, el transporte y a que vengan a cantar lo que ellos sepan, lo que ellos quieran. Entonces hicimos un encuentro, hicimos harta publicidad, se llenó la Cámara de Comercio, 2000 y pico de personas, y llegó la gente y le cantaron a Velosa, a los Titanes de la Carranga, a los Doctores de la Carranga, excelentes compositores y músicos aquí en Colombia, pero de ellos nada. Entonces yo dije, no señor, ahora ustedes tienen que componer y tienen que cantar, lo de ustedes. Y he comenzado un proceso lento, muy lento. Desaprender es muy difícil. Y entonces voy con un equipo voluntario en mi carro. Mi marido me lleva en la camioneta y voy con el equipo a la vereda, pero es lejos. Por ejemplo, uno llega a San Agustín, que de aquí en carro hay 45 minutos, no hay problema. Pero de ahí a ir a las veredas, que eso es llegando casi al macizo, es supremamente complicado porque ya no puedo ir en mi carro, ya tengo que hacer un carro de una fuerza diferente y luego caminar porque, y por caminos bien parados y bien, bueno, pero he ido. Y resulta que fuimos bien acogidos y damos los talleres allá en los lugares. Talleres, primero fue motivación, y pusimos a que compusieran su logo. Mi esposo, como es artista, pues entonces se los guiaba para que cada grupo hiciera su logo de acuerdo a lo que ellos les decían. Y bueno, y luego pusimos a hacer una composición. La primera composición era cantarle al territorio, al lugar de su vereda que más les gustara que el mundo los conociera. Y sí, nos fue bien. Compusieron. Yo iba por las letras, yo soy profesora de lengua castellana, fui hace mucho tiempo. Entonces yo corregía un poquito, sin ir a dañar mucho el estilo, un poquito. Por ejemplo, era corregir, no corregir estilos, no, sino que de pronto había, por ejemplo, más sin embargo. Entonces, no, señor, estoy le quitando. Bueno, cositas así. Bueno, y nos salió las canciones y entonces las hice grabar en un estudio. Algunos las buscaron el registro ante Saico y Asimpro. No quise registrarla yo, ellos todos decían, no, yo no lo registro, yo no sé, yo le tiene que hacerlo usted, porque usted tiene que, yo lo que hice fue crear el correo del director de cada grupo y que escribiera su canción. Pero yo no, porque con el tiempo puede uno tener problemas con mis hijos, entonces no, pues cada uno. Al siguiente año le trabajamos a las aves. Entonces, cada grupo en cada municipio le compuso a un ave que topaban con frecuencia en sus casas. Carpintero, la guacharaca, el azulejo. Bueno, en todo caso salieron las canciones muy bonitas y vamos mejorando, porque durante el año damos talleres para mejorar un poquito, pero pues todavía estamos en preescolar. Bueno, y al año siguiente entonces trabajamos gastronomía. Entonces uno le compusieron al café, a otros a la yuca, plátano, frijol, bueno, lo que producimos acá en esta región fértil, porque es verde. Estamos a la orilla del nacimiento del río Magdalena, y por consiguiente son riberas muy fértiles y frescas, montañosas. Bueno. Y
al año siguiente, que es este año, entonces ya le compusimos al agua. La importancia del agua porque fuimos invitados a la estamos invitados a la cumbre del macizo, y como era el agua, entonces yo dije, pues lo más fácil es que le compongan al agua y el ministro de nosotros le llamó la atención y nos invitaron estamos invitados a la cumbre, todavía no sabemos cuándo sea porque lo han aplazado y aplazado, pero estamos listos para participar en ese evento bastante grande. Bueno, y ahora pues como este año sigue la capacitación, todos los años se dan capacitaciones, este año pienso proponer cómo se enamoraban ellos, porque ellos son adultos, yo tengo 70 años y ellos tienen eso o más, algunos de los músicos. Entonces, ¿cómo se enamoraban ellos? ¿Cómo enamoraban? O que les pregunten, si tienen sus papás, que les pregunten y que lo narren. Entonces vamos con talleres sobre narrativa y vamos con otro taller de composición literaria, la literatura en la música campesina, para que no nos quede tan plano, meterle algunos recursos literarios. Y vamos este año también a trabajar en lo que tiene que ver con ensamble, porque resulta que ellos todavía no han entendido que cada uno, que son un equipo, no que cada uno por su lado se va yendo, que hemos tenido problemas, sino que hemos tenido el problema de que yo le digo al señor que está grabando, déjelos así, y luego anúlelo y lo ponemos, nosotros lo arreglamos, porque no aquí nos amanece, porque ellos no. Porque desaprender es muy difícil. Claro. Y ahí vamos. Y se llama Así suena el sur del Huila. Entonces ahí, si Dios quiere y la Virgen lo permite, entonces vamos con el cuarto volumen. El cuarto volumen ya buscando la manera de ser registrado, ya han sido escuchados en varios países, porque nosotros hacemos parte de la red, que es la red latinoamericana del Caribe, donde hay vigías, donde hay vigías, entonces nos apoyan, yo mando como un resumen del programa, y ellos nos lo publicitan y nos ayudan en otras partes de América Latina. Eso ha sido extraordinario, ha sido un logro extraordinario ser parte de la red. Sí. Algo que le iba a preguntar era eso, ¿cómo llega la Red Vigía a usted o usted a la Red Vigía? Porque también usted es parte de esta asociación de Confía. Sí, Florcita, mire que pues yo ya soy pensionada. Yo hace varios años, ya 7, 8 años que me pensioné. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar la Radio Nacional de Colombia, porque es muy educativa. A mí me gustan todos estos programas. Yo, por ejemplo, este programa y el pasado lo socializo, lo grabo, si es posible, yo lo grabo y lo socializo en una tertulia literaria los sábados. Entonces yo vuelvo y lo pongo para que se den cuenta que hay personas en México como usted que está luchando por hacer visible algunas acciones para mejorar el buen vivir, para respetar al otro, para valorar lo que significa el patrimonio que tenemos y que algunos lo desconocemos por algunas razones y entonces no lo valoramos. Entonces yo pongo el programa. Yo le digo, mire, por ejemplo, la vez pasada hablábamos que John Jairo me apoyó también. Y yo le dije, mire, aquí nos reunimos los sábados, todos los sábados, a las 4 de la tarde, voluntario el que quiera venir a mi casa, y vamos a leer el libro que tengamos propuesto o la actividad que proponemos. Por ejemplo, hay gente que dice, mire, a mí me dicen la profe Leo, profe, yo quiero que veamos, por ejemplo, una película. Entonces yo digo, bueno, entonces me hace el favor
y la anunciamos con tiempo para que la miren en la casa y aquí venir a conversar de la película, porque no alcanzamos. No alcanzamos a conversar, alcanzamos a ver, pero no conversar. Bueno, entonces, y así son. En este momento estamos leyendo a un escritor que se llama Joaquín Peña Gutiérrez, una novela que se llama Insomne. Entonces, bien importante, entonces, por ejemplo, estábamos leyendo y le llegó de Bogotá el escritor, que él sabe, aquí saben que aquí nos reunimos y llegó el escritor, para nosotros fue una sorpresa extraordinaria, que llegó el dueño del libro que estábamos leyendo. Ay, maravilloso. Claro, eso es muy chévere. Bueno, y entonces así. Entonces, pero por ejemplo, esto que usted hace a mí me parece supremamente importante. Ojalá sea reconocido en el contexto debido, porque hay que tener en cuenta que nadie en su pueblo es profeta. No hay quien, no debe faltar quien le meta zancadilla, pero si estamos convencidos de lo que estamos haciendo, adelante, porque hay que seguir trabajando hasta que mi Dios nos dé la oportunidad. Así es, maestra, y un ejemplo del gran trabajo, cuando estaba yo revisando su hoja de vida, eran hojas de reconocimientos, los libros que usted ha escrito, y todo este trabajo que no se ve reflejado en la hoja de vida, estas idas a la sierra con los campesinos, el esfuerzo que usted hace para poder generar, pues, que la gente en sus propias comunidades se organice, que escriban una canción a las aves que todos los días escuchan, al café que siembran, cosechan y se toman. Creo que es algo invaluable, y todas estas actividades que nos acaba de contar y que seguramente va a faltaría tiempo para que nos contara muchísimo más. Yo le agradezco mucho, maestra, de verdad. Ojalá tuviésemos más tiempo y creo que la vamos a volver a invitar, porque qué interesante todo lo que nos contó. Yo me la imaginaba yo ahí en los eventos, me la imaginaba subiendo a la sierra. Sí, bien difícil subir uno ya con los años, y sobre todo que yo tenía esclerosis degenerativa de la cadera izquierda, estoy recién operada y me la cambiaron hace 21 días, pero ya estoy pues aquí, vea, ya me veo. Lista para la siguiente. Siga para adelante. Bueno, yo quiero aprovechar una cosita que habló de las aves. Nosotros visitamos un humedal que se llama Humedal La Coneca, donde hay avistamiento de aves, un registro bien importante de aves, y es un vigía del patrimonio, el dueño del humedal, que lo ha puesto al servicio de las aves que vienen del Canadá. Es un hospedaje de aves muy importante. A mí sí me gustaría que él participara en lo que acaba usted de hacer la invitación. Claro. Porque yo por lo menos no, de aves, pues no, yo no podría hablar de manera técnica, pero él sí. Ay, no, claro que sí. De hecho, ya había hablado con el maestro John Jairo para que poco a poco pudiéramos ir invitando a varios de los vigías del patrimonio y que nos hablaran de este trabajo tan importante que están generando a nivel de todo Colombia, y que ya también traspasó fronteras, ¿no? Pues que hay vigías en Cuba, hay vigías en México, hay vigías en otros países como Argentina, Chile, entonces Ecuador. Es un gran proyecto que nos hermana a muchos pueblos. Y bueno, maestra, le agradezco realmente esta invitación, que haya estado con nosotros, que nos haya compartido un poquito de todas estas actividades tan valiosas que realiza, y le mando un abrazo grande. Seguimos en contacto, en verdad. Muchas gracias, maestra Leonor. Fue un honor tenerla aquí con nosotros, y que siga todo este trabajo, como usted dice, hasta donde se pueda, y mi reconocimiento. A ustedes muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Pues ojalá haya podido, como digo, dar un poquito para alcanzar los objetivos, porque el programa es muy interesante, el programa es muy importante.
Entonces, obviamente que uno dice, ojalá Dios quiera que no la vaya a embarrar yo. No, maestra, gracias. Y le comparto la liga para que la comparta usted a su vez. Bueno, claro que sí. Muchas gracias. Es un abracito. Claro que sí, maestra. Esto fue de Rebeldías y Resiliencias aquí en Violeta Radio. Y bueno, recuerden que en un ratito empieza Identitarias y después Orgullo al Aire. Quédese toda la semana aquí en Violeta Radio escuchando los programas que son para nosotras. Así que nos vemos pronto y muchas gracias. De Rebeldías y Resiliencias. Un programa para conocer y reivindicar las luchas comunitarias de las mujeres. Escúchanos todos los lunes por el Facebook de Violeta Radio a las 18 horas. Mujeres defensoras de la madre tierra, son ustedes el faro para la sociedad entera. Ponen sus cuerpos, alzan sus voces, lo arriesgan todo por salvar lo que nos queda.